¿Qué pasa, Puerto Rico? Muy, pero que muy buenos días. Le habla la licenciada Roxana Soto Aguilú, aspirante para ser senadora por acumulación bajo la palma en las primarias del 2 de junio del 2024. Y, por supuesto, la abogada motorizada, la amiga de ustedes, la bloguera, la escritora, ¿no? Y alguien que siempre, mami, bendición, estoy esperando que llegue la doctora ya para poderme ir a hacer los análisis de los ojos, que no ha llegado todavía. Así que voy a aprovechar para hacer este en vivo para eso. Un abrazo a Ángel y a Samuel y vamos para encima. Lo primero que quiero anunciar antes de dar los buenos días motorizados es que el 1 de febrero voy para el comité municipal de Víctor Párez del PNP a las 7 de la noche. Otra persona me invitó, pero eso es lo de menos. Lo importante es que sepan los buenos PNP de San Juan que se den cita al comité municipal de Víctor Párez del precinto 1 de San Juan, porque la abogada motorizada va para allá. Y el 17 de febrero, que es sábado, también quiero que sepan que voy a estar en la Hacienda El Castillo, en Moca, que también hay una actividad con el gobernador y los directores electorales de la región oeste, y la abogada motorizada también va para allá. Eso lo estoy diciendo desde ahora para el que quiera ir, para el que quiera ir a hablar conmigo, para el que quiera irme a dar ideas, quejas, opciones, o simplemente darme una bendición, voy para allá. Miren, ahora yo voy a estar como el arroz blanco. ¿Saben por qué? Porque también yo tengo derecho a estar. Así que para allá voy, ya lo saben. La primera actividad para la que voy es para el comité de Víctor Párez, que no lo conozco en persona, pero por lo menos voy allí a saludar y saludar también al personal, a los funcionarios de colegio del precinto 1 de San Juan. Así como estamos, en chulería. Pero hoy, un besito, Aurora. Lo que les voy a hablar en estos buenos días motorizados es el discurso a conveniencia sobre las regulaciones laborales en la empresa privada en Puerto Rico. Y voy a darles a ustedes mis reflexiones como abogado de 18 años de experiencia en la práctica privada y en el campo privado, habiendo sido antes de eso jefe de personal por 15 años de corporación de empresa privada. El asunto que tiene que ver con el proyecto del Senado que se derrotó ayer, que es el 1191, que promovió la senadora Anaíma Rivera Lacén y el senador Bernabe Ricoff, que ellos dos pertenecen a la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana. Y entonces, pues las redes tienen un gran arraigo para llevar todo tipo de mensaje y contenido, ¿no? Y yo quiero hablar un poco sobre esto porque en el día de ayer el proyecto fue derrotado a viva voz, y una de las cosas que estaba diciendo una de sus coautoras, la senadora Rivera Lacén, es que ella se fue a las redes a decir: se derrotó el proyecto a viva voz, nosotros desconocemos quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra, porque se dio la votación a viva voz. Y estaba llevando un mensaje en las redes sociales que decía básicamente que quienes habían votado en contra de ese proyecto del Senado ayer, pues son personas antiobreras, y que los trabajadores de Puerto Rico tenían que tener en consideración, ¿verdad?, quiénes habían sido esos senadores que habían votado en contra y esos partidos políticos, ¿no? Pues yo voy a hacer una sustracción un momento del proyecto, ¿verdad?, y de lo que pasó ayer. La Ley 80 del 30 de mayo de 1976, que es mejor conocida como la Ley de Despidos Injustificados en Puerto Rico, ha sido enmendada desde 1976 en múltiples ocasiones. Y esa es la ley única y especial, la genérica, que rige todas las relaciones obreras en Puerto Rico entre la empresa privada y los derechos de un obrero. ¿Está bien? Esa Ley 80 te reconoce el derecho de mesada, dependiendo a la cantidad de tiempo que tú hayas estado trabajando con tu patrono, y sobre todo la clasificación o categoría de empleado que tuviese sido. Porque no es lo mismo uno trabajar por contrato, o ser jornalero, o ser empleado probatorio, que ser un empleado de carrera. No es lo mismo. Y eso se da tanto en la empresa pública como se da en el sector privado. El proyecto 1191 del Senado de Puerto Rico lo que estaba promoviendo era que se enmendara la Ley 80 para que se incluyera dentro del artículo 3A una disposición que leyera que cuando se le va a despedir a un empleado en el sector privado, en la empresa privada, el patrono pusiera por escrito las razones por las cuales te estoy despidiendo, incluyendo, decía el proyecto, que la razón por la cual ellos estaban tomando esa postura de hacer el requerimiento de que un patrono pusiese taxativamente esa disposición
era porque de acuerdo al derecho comparado que hay con manifiestos de trabajadores en la República de España, en España hay un decreto para los trabajadores que dice que el patrono, no el gobierno, el patrono del sector privado debe informarle al obrero las razones de su despido. Y que también dice ese proyecto que trayendo una fuente que no es anglosajona, sino una fuente que es de derecho civilista en materia de Oriente. También dice que la única razón por la cual un obrero puede enterarse de las razones de su despido es acudiendo exclusivamente al tribunal. Y ahí es donde yo quiero hacer un tembol. Porque eso es falso. Eso es falso. A mí no me llama la atención si votaron a viva voz en contra del proyecto y no ha salido un solo senador ni senadora de este Senado vigente a dar las razones al pueblo al día de hoy de por qué no lo hicieron. Pero yo no soy senadora, yo aspiro a ser senadora por acumulación, así que yo sí voy a dar las razones por las cuales yo sí hubiese votado en contra del proyecto, pero le voy a dar las razones del por qué. Porque yo creo que esa es la parte responsable de uno legislar. Dar razones. La ley 80 tiene unas excepciones desde hace décadas, donde les reconoce a los patrones las razones por las cuales puede despedir a un empleado. Y se las voy a discutir para que usted las pueda escuchar, las pueda conocer y pueda entender. En la empresa privada, si el empleado, ese obrero que yo tengo, no importa cuál sea su clasificación, yo como patrono tengo unas políticas de comportamiento que ya son conocidas y manifiestas por mi plantilla de personal. Y hay que seguir esas reglas de comportamiento. Y yo tengo una persona contratada que no sigue esas reglas. Y que la persona conoce de antemano cuando se le va a contratar de que esas reglas existen y que hay que seguirlas. Eso es justa causa para despedirlo usted. Le voy a dar ejemplos específicos. Una causa de despido justificado es que usted, trabajando en empresa privada, se ausente 2 días consecutivos y usted no lo notifique con anticipación a su patrono. Aún teniendo una emergencia, no ponga en posición a su patrono de por qué usted está ausentándose. Pues 2 ausencias consecutivas es justa causa de despido. Yo trabajo para servicio al cliente y cuando estoy recibiendo al público para darle el servicio o la orientación, le hablo malo a la gente, le grito, los empujo, los boto de mi lugar de trabajo o les cierro la ventanilla y digo que me tengo que ir de break. Ese comportamiento es un comportamiento esperado para un anfitrión de servicio al cliente. Pues la respuesta es que no. No importa cuánto tiempo tenga el empleado en edad, no importa cuál sea el origen o la naturaleza o las creencias personales religiosas de ese empleado. Si trata mal a ese consumidor o a ese ciudadano que viene a solicitar información y lo trata mal, eso va contra las políticas del patrono sobre el buen servicio al cliente y yo lo puedo usted despedir. Te voy a dar otro ejemplo. En muchas ocasiones hay patronos que tienen reglamentaciones sobre la detección de sustancias controladas en el sector privado, ¿verdad? Porque la ley en Puerto Rico requiere que todos los patronos tengan un protocolo, un reglamento para la detección de sustancias controladas. Pues cuando yo te contrato a ti, yo te notifico, mira, estas son todos mis paquetes de políticas administrativas. Entre ellas, lo mismo puede ser que tú pagues la prueba de dopaje haciéndotela aquí en el empleo o nosotros la cubramos en algún momento aleatorio del año. Pero si tú sales positivo, yo tengo una política de celotolerancia a las drogas porque tú con quien trabajas es con menores de edad o con personas incapacitadas o con personas enfermas. Y no estoy hablando de cannabis medicinal, porque esta disposición existe muchísimo antes que existiera la legislación de la excepción de cannabis medicinal. Y tú salías positivo, no importaba cuál fuese la sustancia controlada o el opioide al cual tú salieras positivo, te botaban.
Y muchos empleados lo que hacían era que solicitaban, bueno, es que el patrono tiene la responsabilidad de someterme a un programa de rehabilitación. Pues mire, no siempre, por eso es que es importante que usted tenga conocimiento de cuáles son los reglamentos y las políticas patronales de empresa privada, porque eso no es un derecho adquirido de retención. Otra de las razones por las cuales un patrono te puede despedir, porque tú trabajas basado en producción y tú no estás cumpliendo con las cuotas que se te han asignado de producción. Pues cuando nosotros hacemos el reporte de producción por empleado y vemos que tú estás teniendo una merma y se te hacen las observaciones, se te hacen las, ¿verdad? Las observaciones, pero sobre todo las advertencias. Mira, vamos a hacer un plan de monitoreo periódico y vamos a ver si esto se puede sobrepasar y se puede mejorar. Si el patrono ve que dentro de ese proceso de monitoreo usted no da pie con bola por tener baja producción en el empleo, usted lo pueden botar de la empresa privada y eso es justa causa. Te voy a dar otro ejemplo. Estamos en la era donde mucha tecnología ya está sustituyendo la mano de obra humana. Como eso no ocurría quizás hace 40 años atrás. Pues las empresas tienen la oportunidad de hacer un proceso de reestructuración. Cuando yo hago un proceso de reestructuración para hacer sustituciones de mano de obra humana por tecnológica, eso también está protegido bajo la ley 80 como una justa causa para que un patrono me despida. Otra de las razones es que el patrono diga, mira, yo estoy bajo un proceso de reestructuración de ley de quiebra o yo voy a hacer una reducción de plantilla porque me voy a acoger entonces a los beneficios de la quiebra. Eso es justa causa también para despedir a empleados. Otras de las razones, mira, nosotros vamos a cerrar operaciones en tal fecha porque nosotros nos vamos a ir de Puerto Rico y nos vamos a ir a otra jurisdicción a establecer nuestro centro operacional. Todo lo que yo les estoy explicando a ustedes son tomas de decisiones gerenciales de la empresa privada que nada tienen que ver con los empleados, si el empleado es bueno o no es bueno. Tienen que ver realmente cómo los gerenciales o dueños de una empresa privada determinan cuál es el camino al que quieren seguir en funcionamiento de su empresa privada. Y esas excepciones que yo les estoy hablando a ustedes están recogidas en la ley 80. Y es falso que un empleado se entere en un tribunal de las razones por las cuales un patrono lo despide de amparo de la ley 80. ¿Usted sabe por qué? Le voy a dar ejemplos porque yo llevo 18 años en esto. Y en muchas ocasiones he defendido a patronos y en muchas ocasiones he defendido obreros. Les voy a dar un ejemplo con los hospitales de Puerto Rico. Un abrazo, Wanda, si a tiempo no te veía, espero que tu mamá esté bien. Y una de azuquita. Miren. En los hospitales en Puerto Rico, además de todos los protocolos que tienen de seguridad, etcétera, tienen un monitoreo constante de cámaras de seguridad. Y entonces, hay muchos hospitales que entienden que meramente con la versión que da un guardia de seguridad privado o lo que se vea en unos videos, indistintamente de que se puedan tener más de una interpretación sobre el contenido del video, si el hospital entiende que las imágenes entran en detrimento al buen nombre de la facilidad o en efecto se entiende que basado en esas imágenes interpretadas por la Administración de Recursos Humanos del hospital, el empleado no cumplió con las políticas administrativas del hospital, puede ser despedido. ¿Y qué es lo primero que hacen los hospitales en Puerto Rico? Pues te llama el supervisor, te dice que te vayas a descansar, que se va a hacer un proceso de investigación por el evento que ha ocurrido fuera de lo normal, que se te va a notificar cuándo tú podrías regresar o se te va a notificar si tienes que pasar a recoger tu liquidación. Usualmente cuando se llaman a los empleados para que vayan nuevamente a sus facilidades hospitalarias, pasan por recursos humanos. Allí, antes de eso, se les presenta el video con los supervisores de departamento porque yo he estado en esos escenarios. Yo no estoy hablando de la nada. El empleado es confrontado con su supervisor inmediato. Se repasan las políticas hospitalarias.
se le da su liquidación y si aún así el empleado entiende que su despido fue injustificado, tiene derecho a solicitar bajo la ley 80 una reclamación de mesada que no necesariamente te reconoce los daños en el tribunal. Y si no hay otros patronos, que con el abogado del hospital y los abogados que representamos a los obreros nos sentamos, hacemos el cálculo de la mesada, hacemos una transacción, acuerdo transaccional y finiquitamos el proceso después de nosotros confirmar que hay base o hay pie forzado para despedir a esa persona. Y les estoy hablando de enfermeros, head nurses que llevan 10, 15 años en hospitales. Pero sí a los empleados se les da la oportunidad de conocer que hay prueba en su contra, que hay videos, que hay imágenes, que hay testimonios. Así que me parece bien superfluo cuando leo el proyecto 1191 de que tiene que decir la carta específicamente las razones por las cuales te estoy despidiendo, porque el obrero nunca se entera, a menos que no vaya a la corte, de las razones del despido. Y ahí es donde yo quiero decirles a ustedes que eso es falso. Yo no tengo problema en que promuevan proyectos de ley. Yo no tengo problema en que promuevan proyectos de ley. Gracias, Shaina. Estoy en un en vivo y voy para allá ya mismo. Lo que pasa es que no quería que se te enfriara, eso te lo traje. Gracias, te lo agradezco mucho. Sí, esa es una de las técnicas de la óptica para donde voy, a checarme mis ojos ya mismo. Que me trajeron un cafecito, miren cómo es la gente de Chuchín. Viste, así somos la gente de pueblo. Pues yo lo que les estaba diciendo a ustedes es que yo no voy a mirar esto si es que nació de Movimiento Victoria Ciudadana y yo soy PNP. A mí lo que no me gusta es que se le lleven mensajes al pueblo y a la clase trabajadora de Puerto Rico y a los emprendedores de empresa privada, no importa cuál sea la naturaleza, si es una pyme grande, mediana, pequeña, no importa, que se le lleven mensajes equivocados. Ahí es donde yo tengo el problema. Que los senadores que le votaron avivados en contra, a ustedes no les han dado los razonamientos. Ya eso es otra cosa. Allá ellos. Pero que promuevan proyectos de ley y si se cuelgan, entonces vayan a las redes a decir, no, es que estos partidos están en contra de la clase obrera. Mira, no. Ya no. Ahora, lo que yo no he visto que ha hecho el Movimiento de Victoria Ciudadana es promover un proyecto de ley que enmiende, incrementar los cálculos de mesada. Si ustedes son tan pro trabajadores, ¿por qué no han hecho eso? Ahí sí eso hubiese sido un julepe. Pero decir que si la carta de despido pues no da las razones y el obrero entonces tiene que ir al tribunal a conocer las razones, eso es falso y es falso de toda falsedad. Y máxime cuando yo contrato a alguien y yo le doy las razones y las políticas y las condiciones bajo las cuales usted trabaja conmigo. Que trabajar conmigo no es lo mismo que trabajar con el comerciante del lado y así sucesivamente. Por eso es que es tan importante que la gente se eduque, que la gente lea, que la gente tenga pensamiento crítico y que reflexione. Y no estoy de acuerdo para nada que se utilice el discurso obrero como una diatriba para decir que se defienden los derechos de la clase trabajadora de Puerto Rico, porque la clase trabajadora de Puerto Rico son dos sectores, el sector público y el sector privado. Y dentro del sector privado hay una gran gama de diferentes clasificaciones y categorías de lo que se puede considerar un obrero. El de contrato, el probatorio, el jornalero, el que está como empleado de carrera. O sea, aquí el que está bajo la protección de antigüedad por seniority, el que está bajo la protección de especialización por peritaje y licenciamiento. O sea, aquí hay que tener mucho cuidado de cómo se le habla a la gente y que el pueblo entienda que allá en el Senado tan brillante que nosotros tenemos, pues cuando se discuten las cosas, si se cuelgan es porque todos los demás están en contra de proteger derechos adquiridos o realmente es porque vienen de una delegación que no es una delegación de mayoría o porque viene de una persona que ya tiene un discurso trillado sobre una misma forma de pensar. Así que a mí me hubiese gustado, ¿verdad?, que como ahora está en boga
en esta sesión ordinaria, que es la última sesión ordinaria dentro de un año eleccionario, que ya yo les había explicado a ustedes que una sesión ordinaria no es otra cosa que cuando se reanudan los trabajos de la Asamblea Legislativa en Cámara y Senado para ellos promover legislación, aprobarla, votar y tener esa oportunidad de showmanship, que es mostrarle a través de las redes al pueblo de Puerto Rico y la televisión: estamos trabajando para ti, estamos promoviendo legislación para ti, estamos garantizando derechos para ti, porque ese show mediático se va a dar durante estos 6 meses. ¿Por qué? Porque la sesión ordinaria comenzó el 2 de enero y termina el 30 de junio. Y ahí es donde usted va a ver de todo. Y van a haber legislaciones cortas, como este proyecto 1191, que tenía 3 páginas y lo único que realmente promovía enmendar era un artículo de la ley 80, que era el 3A, en 2 oraciones, para incluir lo de que la carta de despido tuviese las razones por las cuales te despido. Y todo lo demás, bien, gracias. ¿Me entienden? Yo le digo a ustedes, no creo que en la vida utilizar el desconocimiento de la gente sea la mejor escalera para promover una causa de su vida. Y se lo está diciendo un abogado de defensa. Así que espero que hayan aprendido, porque si yo hubiese estado en el hemiciclo y hubiese tenido que votar por el proyecto 1191, les estoy dando las razones, los razonamientos de por qué yo lo hubiese votado en contra. Pero si hubiese votado en contra a viva voz, después yo me hubiese enfrentado al pueblo para decirle las razones de los por qué, que eso no lo ha hecho ningún senador de ningún partido que le votó en contra. Porque la clase más susceptible en Puerto Rico es el trabajador. Porque nosotros, dentro de la clasificación de trabajadores, tenemos los trabajadores pobres, los de clase media, los de clase media alta y los gerenciales, pero todos son trabajadores. Por eso es que es tan importante saber discernir y diseminar cuando se hablan de los asuntos técnicos en materia laboral. Mi nombre es Roxana, mejor conocida como la abogada motorizada. Ya me voy a retirar para poder ir al médico a hacerme mi examen de ojos. Que pasen un excelente día, que Dios los bendiga. Y recuerden y reitero, el 1 de febrero voy a estar en el comité de Víctor Pared del precinto 1 de San Juan, allí que hay una reunión a las 7 de la noche, así que a la gente de San Juan que quiera salir a conocerme o a compartir conmigo un ratito, voy para allá. Y el 17 de febrero, que hay una actividad del directorio del partido y los directores electorales del oeste en Moca, en la Hacienda del Castillo, también voy a estar allí. Pasen a saludarme, que voy a estar un ratito con 2 o 3 amistades mías y después me regreso para Junco. Y los quiero muchísimo, que Dios los bendiga. Y yo sé que hay personas que están molestos conmigo de que yo estoy utilizando mi página del despacho para hablar de política, o viceversa, que hablo de asuntos de derecho y no hablo de política. Pero recuerden, yo soy una mujer polifacética. Como yo anoche les subí a ustedes los breves, ¿verdad? Opúsculos sobre Silvia Rexach. Silvia Rexach, que nació en el día de ayer y murió a sus 39 años de edad por cáncer de estómago. Muchas personas la recuerdan por haber sido compositora, cantante. De hecho, ella fue la propulsora del primer trío de mujeres en Puerto Rico llamado Las Damiselas. Ella fue promotora de derechos civiles, particularmente luego después de su divorcio y luego de ella haber ingresado en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial, donde fue que ella conoció a su esposo, el señor Riley. Luego se divorcia. Dentro del divorcio ella ya tenía 3 hijas, decidió vivir una vida bohemia, fue cantante, fue compositora. Y yo les quiero decir a todos ustedes que en la vida las mujeres podemos ser polifacéticas. Y eso es lo que yo le trato de mostrar a la gente todos los días de lo que soy.
que soy una mujer polifacética, que yo te puedo hablar de derecho, te puedo hablar de política, te puedo hablar de religión, te puedo hablar de problemas sociales, puedo vacilar contigo y chistar, ser graciosa, y eso no quita, ni mina, ni resta el valor que yo tengo como mujer puertorriqueña. Por eso es importante que usted sepa que yo tengo siempre en mis redes contenido diverso, porque no me gusta que usted solamente conozca una fase de mí. Me gustaría que conociera muchas otras fases de mí. Y eso es importante porque eso es lo que nos hace genuinos. Así que les agradezco muchísimo la atención, su tiempo, y me retiro.